Cuando vamos asumiendo el constitucionalismo moderno, no contemporáneo, moderno, un pasito más atrás, la característica era la idea, esto es la gran iniciativa, de la mano de la gran iniciativa del pensamiento liberal clásico, donde el Estado era una suerte de mal menor para asegurar ciertas tareas puntuales, importantes, pero puntuales, y que lo que realmente significaba era la iniciativa de los particulares. ¿Cuáles eran estas tres tareas, digamos, básicas, que eran las únicas que se dejaban al Estado? Legislar a través de los parlamentos, los congresos, ejecutar lo legislado, entonces, asegurar que con eso que los reyes que todavía existen no se disparen y que quienes asuman el gobierno no se disparen, sino básicamente sean cumplidores de las leyes dadas por los parlamentos o congresos, y componer los conflictos para evitar, entonces, en esta lógica, que los jueces, muchos de ellos después de la caída de los reyes absolutos, que eran nobles, rompieran con el nuevo esquema. Se dice que en ese momento que los jueces administran justicia. Entonces, ¿quién decide lo que es lo justo? Pues obviamente en ese momento los parlamentos, como representantes de la voluntad general. Hoy en día se entiende que los jueces tienen, sean jueces ordinarios o constitucionales, una labor creativa, y por eso no se habla de administrar justicia, sino de impartir justicia. Pero ¿qué es lo que ocurre? Esta división de funciones no va a ser pues tan rígida. Hay momentos donde el Parlamento está rebasado, no conoce unas materias, le va a tomar mucho tiempo discutirlas, entonces encarga al gobierno que regule los llamados decretos legislativos. O a veces el gobierno, en momentos de necesidad, toma decisiones con el rango de ley, en el Perú solo por materia económica y financiera, con cargo de dar cuenta al Congreso. Con lo cual esta revisión rígida de quién legisla no es tal. La misma actuación de los jueces no se va a limitar a una aplicación mecánica de la ley. El juez tiene que impartir justicia, tiene que tener una lectura abierta de los diferentes significados de la ley, y a veces pronunciarse para lo que la ley no ha dicho. Y sobre todo, cuando se reconoce en Europa, que al principio no se reconocía, esto ocurre en Europa recién con Kelsen en 1924, como por allí. En los Estados Unidos ya estaba desde el famoso caso Marbury vs. Madison en 1803, la necesidad de juzgar e incluso de descalificar leyes si van en contra de la Constitución. Entonces, como vamos viendo, van cambiando, matizándose las funciones, el Estado va creciendo, se complejiza, se da una revolución económica, crecen las ciudades, aparece el requerimiento de nuevos derechos, como los derechos sociales. Entonces, el Estado ya va a tener que asumir más tareas. Y estas tareas poder depender solamente de lo que el gobierno, el Congreso o los jueces o judicatura ordinaria quieran hacer. Además, otro elemento, el desarrollo de lo que se llama la descentralización territorial, sea un Estado federal o un Estado como el peruano unitario descentralizado. En Perú el hueso de decisiones se toma en Lima, pero hay competencias que se han transferido, se han pasado, ya no son competencias de Lima, sino son competencias de regiones o municipios. Lleva pues a que exista una serie para evitar así una indeseada concentración de poder, que existe una serie de instituciones, de entidades que no sean solamente el Congreso, el gobierno y los jueces. En ese contexto es que surgen los llamados organismos constitucionalmente autónomos, cuya cantidad y funciones va a depender del ordenamiento jurídico de cada país. O sea, lo que voy a explicarles ahora es la estructura peruana. En algunos países, por ejemplo, no hay tribunal constitucional. Esa labor la sigue viendo el Poder Judicial.
En otros países, el Ministerio Público es parte del Poder Judicial. Lo importante es saber que en todas partes ya no es solamente el Estado, Congreso, gobierno y jueces, sino que hay bastante cosas más que mirar. ¿Cuáles son estos organismos, estas entidades constitucionalmente autónomos? Algunos, en el caso peruano, tienen un carácter de competencia nacional y otros de competencia subnacional. Por ejemplo, los que tienen carácter de competencia nacional son, en el caso peruano, el Tribunal Constitucional, que tiene que ver la eh, conformidad de la Constitución, ¿no?, con lo que se está haciendo e incluso asegurar el cumplimiento de la Constitución. Entonces, si alguien hace algo fuera de la Constitución, por ejemplo, una norma, declarar inconstitucional esa norma, que no responde al ordenamiento jurídico. Eliminarla en algunos casos, inaplicarla en algunos otros, pero por lo menos asegurar la constitucionalidad de lo que se hace, tanto en funcionarios públicos como en nosotros los particulares. Está el Banco Central de Reserva, que ve la emisión de moneda y la acumulación de los recursos para sustentar el valor de esa moneda. Está el Jurado Nacional de Elecciones, que supervigila los procesos electorales y que si hay conflictos de inscripciones, de resultados, de calidad de los candidatos, a todos los problemas que puedan surgir electoral, los compone como una suerte de Corte Suprema, por decirlo de alguna manera, en materia electoral, que tiene también sus jurados electorales especiales que hacen las veces de Cortes Superiores. La OMPE es una institución que organiza, algunos dirían administra, los diferentes procesos electorales. RENIEC es el registro de identificación y estado civil. En alguna parte tiene que aparecer cuántas personas nacen, cuántas personas mueren, cuántas personas se casan, cuántas personas se divorcian. ¿Y por qué? Porque esto lo que va a es asegurar la cabal situación de ciertas situaciones jurídicas y de programar. Si yo no sé cuánta gente hay viva, no sé, por ejemplo, no le puedo dar el dato a la OMPE de cuántas mesas de sufragio puede hacer una elección. Si hay una persona que fallece y no se sabe si toda su familia está viva o está muerta, entonces de repente le estamos dando parte del herencia muerto. La Contraloría es la entidad responsable de garantizar y supervisar el gasto público, o sea, el dinero que se le da a las diferentes instituciones para manejarse en su trabajo. El Ministerio Público es el titular de la acción penal y el garante de la legalidad, por decir, la juridicidad, que todo vaya conforme a derecho. Pues si ustedes cometen un delito, el Ministerio Público va a plantear una acusación contra ustedes. Si ustedes cometen un maltratamiento de una criatura, un fiscal de familia va a ir contra ustedes. La Junta Nacional de Justicia es el organismo creado para nombrar, para ascender, para evaluar el desempeño y para destituir a jueces y juezas en todo el país. Y la Defensoría del Pueblo, para terminar con estas instituciones, representa la voz de los que no tienen voz. Es una instancia que articula, venida de origen escandinavo, es el ombudsman, como llamarían ellos, para que en un Estado que cada vez es más grande y con más gente y es más difícil llegar a las instancias de poder en igualdad de condiciones los particulares, tengan una institución que pueda tomar su voz, que pueda defender sus reclamos y que incluso pueda plantear procesos judiciales y procedimientos administrativos a nombre de nosotros. Pero, y con esto ya voy terminando, también hay organismos constitucionalmente autónomos con alcance subnacional. O sea, no tienen competencia lo que diga en todo el país. En ese sentido están los de carácter regional, los llamados gobiernos regionales.
Entonces, y está a nivel municipal, hay que distinguir entre los gobiernos municipales distritales y los gobiernos municipales provinciales que abarcan a varios distritos entre sí. Cada uno de estos gobiernos regionales, distritales y provinciales tienen su propia organización interna que tiene competencias para decir cosas que le pueden o no gustar a las instancias de gobierno nacional, pero si están dentro de la competencia regional o municipal, se tienen que respetar. Espero que esta explicación les haya sido de utilidad.